Bueno, vamos a dar inicio con esta mesa virtual el día de hoy. Muy buenas tardes para todos, les damos la bienvenida. Agradecemos que nos estén acompañando. Como siempre, ustedes saben que semanalmente estamos trabajando estas temáticas de la plataforma de Argis. Entonces, la idea es que ustedes puedan usar esos espacios para preguntar, para hacer resolver todas sus inquietudes. El día de hoy, el sector educación ha traído para ustedes el tema de análisis espacial con ArcGIS Online. Ustedes saben que el equipo de trabajo, como lo hemos mencionado en sesiones anteriores, el equipo de trabajo del sector educación va a estar conectado para que ustedes también puedan hacer sus preguntas a través del chat y pues nos podamos retroalimentar a través de este espacio con todas las personas del equipo del sector educación. Mi nombre es Jenny Santamaría, yo soy líder multipaís del programa Plataforma ArcGIS para Colegios y para esta mesa virtual me acompaña también Emilce Mejía. Ella es la coordinadora de colegios para Panamá, para ESRI Panamá, y pues vamos a estar trabajando conjuntamente en el desarrollo de esta mesa virtual que traemos el día de hoy para ustedes. Bueno, yo creo que no sobra mencionar la dinámica que estamos trabajando en estas mesas que estamos desarrollando semanalmente. Entonces, como les comentaba, el grupo de educación está conectado para que ustedes puedan exponer sus inquietudes a través del chat o pues eventualmente podrá también activar su micrófono al final de la presentación y pues eso sí, preferiblemente, por favor, pedimos a ustedes que mantengan sus micrófonos apagados como para que no tengamos interrupción de ruidos externos. Entonces, al participar, por favor, indíquenos su nombre y la institución a la cual pertenece para que lo podamos identificar y ayudar oportunamente. Entonces, bueno, también para ustedes es sabido, como les estaba comentando, llevamos más de un mes con esta dinámica de las mesas de trabajo. Hemos desarrollado muchas temáticas en torno a ArcGIS Online, ArcGIS Pro, diferentes aplicaciones que también manejamos desde la web. Entonces, acá ves también en pantalla solo los últimos tres temas que hemos trabajado, pero ustedes saben que a través del enlace que se encuentra en la parte inferior de esta presentación y que también lo tendrán en el chat, que es precisamente la comunidad de Geonet, compartimos todas las temáticas, las presentaciones y los videos que nosotros usamos previamente para estas mesas de trabajo. Entonces, por favor, no duden en compartir esa información con sus colegas, con sus estudiantes. Hagamos masivo la difusión de esta información. No privemos a los demás de también poder aprender de estas sesiones, porque no todos tenemos conocimiento de que existen. Entonces, les recuerdo que puede compartir el enlace para que otros puedan conectarse y pues seguir descubriendo este mundo de los sistemas de información geográfica con ArcGIS. Bueno, antes de iniciar propiamente con el tema del día de hoy, quiero que hablemos algo respecto a algunos conceptos base que son importantes tener en cuenta para poder hablar del tema que nos compete el día de hoy. Entonces, hace algunas sesiones anteriores vimos cómo era realizar un mapa web en ArcGIS Online, ¿cierto? Y vimos algunos conceptos como, por ejemplo, interfaz de creación de un mapa web, ¿cierto? Que es el que me permite modelar toda la información de dos dimensiones y generar mapas en la nube. Las capas operacionales. Sabemos que estas capas son aquellas información que agregamos a nuestro mapa web que son provenientes de diferentes fuentes. Recordemos que esta información puede presentar una geometría bien sea de tipo punto, línea o polígono. Los mapas base. Los mapas base son una clase de capas que proporciona un marco de trabajo en el que se puede visualizar precisamente toda esta información operacional dinámica. El visor de mapas es una forma de crear e interactuar con mapas en línea. Aquí es donde podemos manipular toda la información y posteriormente simbolizarla, que es donde puedo variar los colores, los tamaños, algunas propiedades y representar estas entidades geográficas en el mapa, pues proporciona un marco de trabajo en el que se puede visualizar esta información dinámica a través del mapeo inteligente, como lo hemos llamado en sesiones anteriores, y generar análisis visuales rápidamente. Entonces, es importante que tengamos estos conceptos claros para poder hablar el día de hoy de análisis geoespacial de ArcGIS Online, ¿cierto? Y pues antes de hablar de los análisis, es importante mencionar
¿Qué es ArcGIS Online? ArcGIS Online es una plataforma abierta para el mapeo de información geográfica que me permite crear, usar y compartir mapas, herramientas SIC en cualquier momento, en cualquier dispositivo, en cualquier lugar, ¿cierto? Entonces hoy lo que estaremos es explorando eh, qué es un análisis espacial y cuáles son los análisis que podemos llegar a desarrollar desde ArcGIS Online. Pues antes de verlos propiamente es importante poder analizar su concepto. ¿Qué es análisis espacial? Entonces, el análisis espacial son todo un conjunto de técnicas utilizando diferentes enfoques analíticos de los datos, cuyo objetivo es derivar nueva información de los datos existentes que permita tomar una mejor toma de decisiones, ¿sí? Valga la redundancia. Aunque asignar símbolos a los datos y visualizarlos en un mapa de por sí ya es una forma de hacer análisis, y esto fue lo que llamamos el Smart Mapping, los mapas inherentemente siempre van a invitar a la interpretación de los patrones y las relaciones que guardan entre sí, entre ellos, entre los datos. Entonces el análisis espacial va un paso más allá y aplica ciertas operaciones, bien sea geográficas, estadísticas, matemáticas, a los datos que van a ser representados en el mapa. Entonces, ArcGIS pues me ofrece cientos de operaciones y herramientas analíticas que cuando yo las aplico, pues me permite resolver una amplia variedad de problemas, desde, por ejemplo, localizar una entidad que cubre ciertos criterios, a modelar, por ejemplo, procesos naturales como el flujo del agua sobre un terreno, o utilizar estadística espacial para determinar el comportamiento de un conjunto de puntos, por ejemplo, la calidad del aire, características de población, bueno, etcétera, entre otras problemáticas. Y cada uno de estos análisis tiene un previo consumo de créditos, ¿cierto? Entonces, en este punto es importante mencionar, bueno, ¿y qué son los créditos? Entonces, los créditos son la moneda que se utilizan en ArcGIS y se consumen por determinadas acciones sobre la plataforma, como por ejemplo almacenar entidades, realizar análisis, eventualmente si se desea también utilizar contenido premium. Entonces, cualquier software de ArcGIS que interactúe con ArcGIS Online, ArcGIS Pro, Insight, Collector, pues va a ser un consumo de créditos. Hay gran cantidad de cosas que en ArcGIS Online no requiere créditos, como por ejemplo utilizar mapas base o utilizar las imágenes o la información que está disponible para nosotros desde el Living Atlas, exportar la información, realizar búsquedas de direcciones. Este tipo de cosas no consume. Hay otros casos en los que hay actividades en los que sí se consumen créditos, pero realmente incurren en un costo, digámosle que es relativamente bajo. Por ejemplo, cuesta menos de 5 créditos geocodificar 125 direcciones o almacenar 2 gigabytes de información geográfica en mi organización de ArcGIS Online. Entonces, para ello es importante que nosotros podamos explorar el enlace que se encuentra en la parte inferior de esta presentación y que lo vamos a compartir previamente con ustedes en el chat, donde podemos consultar el número de créditos consumidos por cada una de las herramientas de análisis que encontramos en ArcGIS Online. Yo lo tengo por acá. Entonces acá tengo la página, se llama Comprender los créditos de ArcGIS Online y me explica cómo se da el consumo de mis créditos haciendo uso de las diferentes actividades, bien sea de almacenamiento, de geoprocesamiento, dependiendo de lo que se vaya a realizar. Acá me dice cuántos son la cantidad de créditos consumidos por la actividad que se vaya a realizar. Entonces, ténganlo en cuenta para cuando vayan ustedes a hacer uso de alguna de esas actividades desde su organización. Aunque pues no se preocupen que realmente ustedes no creo que algún día se lleguen a consumir todos los créditos que tiene su organización, porque realmente el consumo es muy bajo. Entonces, bueno, ahí les dejo el enlace también más adelante, lo vamos a poder encontrar en los recursos adicionales, porque sí es importante que ustedes lo puedan tener presente todo el tiempo. Bueno, y entrando en materia propiamente, entonces existen unas categorías de análisis con sus respectivas herramientas. Por ejemplo, tenemos la categoría de resumir datos. Aquí ustedes pueden encontrar en pantalla cuáles son las herramientas que hacen parte de esta categoría y estas me permiten calcular recuentos totales, generar longitudes, áreas, estadísticas descriptivas,
que se asocian tanto a las entidades como a los atributos dentro de áreas o cercana de otras entidades, ¿sí? Buscar ubicaciones, entonces permite buscar las entidades que cumplen ciertos criterios específicos. Normalmente se usan para la selección de sitios, cuyo objetivo es buscar los lugares que satisfacen varios criterios. Enriquecimiento de datos. Ayudan a explorar el carácter de las áreas. Entonces se devuelven estadísticas y datos demográficos detallados para áreas elegidas y esto se hace de acuerdo con el censo del 2005 y adicionalmente se está haciendo este geoenriquecimiento con algunas características del censo del 2018. Entonces ya podemos hacer uso de esta información la cual el DANE también nos ha proporcionado. Analizar patrones, entonces también le ayuda a identificar, cuantificar y visualizar los patrones espaciales de sus datos mediante la identificación de áreas de clúster que son o que pueden llegar a ser estadísticamente significativos. La categoría utilizar proximidad le va a ayudar a responder a preguntas tales como ¿qué está cerca de? ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Y administrar datos se usa para la administración de la administración diaria de la información geográfica y pues se suele usar a priori al uso de esta información para generar un análisis, ¿sí? Entonces, eh, nosotros antes de poder realizar un análisis eh, dentro del esquema del proceso de generación de investigación geográfica, partimos de la primicia de la generación de interrogantes o una necesidad geográfica que queramos resolver para poder implementar nuestros análisis sobre un campo en específico. Entonces, partiendo de ello, nosotros hemos hecho la elección de 4 interrogantes que vamos a dar respuesta al día de hoy a través de algunos análisis muy puntuales y pues que vamos a ir viendo el día de hoy en nuestra demostración. Bueno, entonces voy a ir a mi organización de ArcGIS Online. Entonces espero que ustedes posteriormente puedan también replicar esta información, que puedan hacer uso de todos estos datos que hemos estado proporcionándoles en las diferentes mesas de trabajo para que ustedes puedan replicar esto también desde sus casas y pues para sus clases, que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, partimos de estas 4 capas operacionales. Tenemos resultados del COVID de manera por departamentos, lo tenemos por municipios, los municipios que han tenido mayor incidencia por efectos del COVID, individuos, cuál es la cantidad total de individuos afectados por el coronavirus y los lugares provisionales habilitados para atender pacientes durante el COVID. Quiero mencionar que esta información no está actualizada, fueron modificados, esta información ha sido modificada para poder realizar el seminario del día de hoy, entonces quiero para que lo tengan en cuenta. Bueno, y antes de iniciar propiamente con el tema que nos compete el día de hoy, es propiamente hablar del análisis espacial, quiero mencionarles que nosotros podemos hacer análisis anteriores. Simplemente cuando nos dirigimos a la pestaña leyenda, desde allí nosotros ya podemos hacer un análisis rápido y el mapa empieza a hablar por sí solo. Entonces, para el caso de la capa de coronavirus por departamentos, entonces vamos a ver cómo el número de casos reportados, a medida que el departamento me muestra una tonalidad que tiende al rojo, va aumentando el número de personas reportadas por departamento. Entonces acá es cuando me permite ver pues que hay un mayor número de reportados para el Meta, para Bolívar, para Cali, ¿sí? Para el Valle, perdón, para el Cauca, Valle del Cauca. Entonces empezamos a mirar la información que viene inherente en cada una de estas capas y pues que la simbología me permite poder hablar o más bien el mapa habla por sí solo a través de la simbología. Lo mismo sucede cuando vemos la simbología, bueno, de los municipios, me muestra una sola simbología, entonces me está mostrando los municipios que han sido o que han reportado por lo menos algún caso de COVID, los individuos que se muestran a través de la categoría, la simbolización de Firefly,
y los lugares habilitados, que se le pone también una categoría específica, un símbolo específico, que es una H, ¿cierto? Listo. Adicional a la simbología, nosotros, o yo también quería mostrarles el día de hoy, algo que es importante que podemos hacer uso y es el filtro, cómo podemos hacer filtros de la información. Entonces, el filtro lo que me permite es poder limitar la visibilidad de las entidades de una capa y es posible revelar lo que es importante, pero no olviden que esto no quiere decir que la información se va a eliminar, simplemente se oculta para que usted pueda ver lo relevante de su información. Entonces, ¿cómo podemos hacer un filtro de la información? Por ejemplo, vamos a hacerlo para el departamento, para la capa de coronavirus por departamentos. Queremos que solo nos muestre el departamento de Antioquia. Vamos a trabajar sobre este departamento, por ejemplo. Y previamente hemos hecho ya el filtro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a la cuarta opción de la capa operacional y dice filtrar. Damos clic sobre filtrar y sencillamente lo que hacemos es elegir el atributo sobre el cual queremos hacer el filtro. El atributo es departamento y defino cuál es el valor que quiero que me aparezca en pantalla. Entonces, cuando se aplica el filtro, pues yo puedo ver que la información resaltada, o más bien solo voy a ver la información que me interesa, que es la que se encuentra resaltada, la demás es oculta, o más bien no está visible para que yo pueda hacer mis respectivas operaciones solo sobre la información que yo he seleccionado previamente, o la que he filtrado previamente. De la misma manera hice con los municipios, entonces no dejé los municipios de todos los departamentos, sino que quiero ver solo los municipios que hacen parte de este departamento y los casos de individuos que se encuentran para este departamento. Entonces ya se dan cuenta cómo fácilmente podemos empezar a segregar o seccionar la información de acuerdo a lo que yo necesito, a la necesidad a la cual estoy apuntando. Bueno, otra opción de poder hacer un análisis es a través de la funcionalidad de clúster. El clúster lo que me permite es, cuando yo dispongo de una nube de puntos y necesito ver cómo se reparten o si hay una distribución particular asociada a variables que podamos hacer que se reúnan estas entidades en un solo punto, entonces uso estas herramientas de clúster para poder agrupar la información según ciertas características que sean iguales, por proximidad, por algún atributo, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando yo realizo un clúster, por ejemplo, sobre esta capa de lugares provisionales, entonces, ¿cómo hago ese clúster? Es la quinta opción de las funcionalidades de esta capa operacional, le digo clúster de puntos, entonces él lo que hace es hacer la agrupación por los vecinos más cercanos y me va a mostrar, bueno, para este caso me mostraría cuáles son las entidades que está agrupando, ¿sí? Entonces yo le digo que aceptar y doy clic sobre ese clúster o sobre esa agrupación, me va a mostrar cuántas entidades están relacionadas para ese mismo punto. Si le digo examinar entidades, pues me va a mostrar una a una todas las entidades que están para este punto en específico. Entonces, también podemos hacer uso de esta herramienta, de este clúster. Bueno, para las personas que estuvieron en la mesa de trabajo de Web App Builder, Rafael también nos hablaba de un widget que se llama indicaciones. Acá nosotros en Argis Online también la tenemos las indicaciones y podemos buscar o generar rutas rápidas para poder llegar de un punto a otro. Entonces nos muestra como esa ruta óptima que podemos implementar. Entonces básicamente lo que tenemos acá el widget también, por decirlo de alguna manera, o la funcionalidad de obtener indicaciones. Entonces, vamos a verla desplegada tal cual como se veía también en Web App Builder, poder definir un punto inicial, un punto de partida y un punto de llegada. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle que mi punto de partida es la persona donde se está reportando el caso y mi punto de llegada, pues quiero decirle que es al hospital al cual yo me voy a dirigir. Entonces, básicamente lo que me arroja es las indicaciones de la ruta que yo debo seguir para poder llegar de un punto A a un punto B. Esta información yo la puedo compartir, la puedo guardar y la puedo compartir con otras personas, pues para poder tomar posteriormente decisiones efectivas, ¿sí?
Bueno, y ya entrando propiamente en el tema que nos compete, entonces vamos a hablar de los análisis espaciales que encontramos en ArcGIS Online y vamos a empezar a atender cada una de las interrogantes o las necesidades geográficas que identificamos anteriormente eh, a priori a la creación de nuestro mapa, porque siempre cuando uno apunta hacia ese objetivo, hacia la creación de un mapa, de un contenido geográfico, pues todo lo hace en pro o encaminado a ciertos interrogantes. Entonces, explorando nuevamente nuestra diapositiva anterior, entonces la primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es el porcentaje de la población que se encuentra reportadas, activas o recuperadas? Y esto lo vamos a hacer para el departamento de Antioquia, lo vamos a hacer para una zona específico. Escogemos este departamento, pues ya que tenemos el filtro realizado, ¿cierto? Y la primera categoría entonces de nuestro análisis, nuestros análisis espaciales que tenemos en ArcGIS Online, eh, vamos a usar la categoría resumir datos. ¿Dónde encuentro los análisis en ArcGIS Online? Entonces acá al lado de mapa base encuentro el análisis, ¿cierto? Podemos usarlos desde acá o directamente desde las capas operacionales. Yo también voy a encontrar el símbolo o la funcionalidad de realizar el análisis, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir al análisis, vamos a tomar la primera la primera categoría, que es resumir datos, y vamos a elegir para resolver esta primera pregunta, esta primera herramienta que se llama agregar puntos. Cada vez que tengamos inquietudes de qué es lo que hace alguna de estas herramientas, nosotros podemos consultar el acerca de o el about de esta herramienta haciendo clic acá en el símbolo de información. Entonces, por ejemplo, este de agregar puntos me dice que lo que hace es usando una capa de entidades punto y una capa de entidades área, determina los puntos que se encuentran dentro de cada área y hace el cálculo de unas estadísticas, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos necesitando o queremos calcular el porcentaje de las personas reportadas, activas o recuperadas. Entonces damos clic sobre agregar puntos, elegimos la capa puntos que se debe agregar a las áreas. Entonces yo lo que quiero es agregar la capa de las personas o los individuos que se encuentran afectados por coronavirus y que ya les hemos realizado previamente el filtro de Antioquia. Posteriormente, elegimos la capa que contiene áreas de agregación. Entonces, ¿cómo quiero que me haga la agregación? Por polígonos, que me genere cuadrados o que me genere hexágonos. Entonces, digámosle que nos genere hexágonos. Seleccionamos el tamaño de estos bins hexagonales, decimos que quiere que queden a 10 kilómetros, por ejemplo, ¿cierto? Y acá podemos tener la opción de agregar estadísticas adicionales, como por ejemplo la edad, que nos genere un promedio de la edad, cuál es la edad promedio de las personas que se contagian por este virus. Por ejemplo, mirar el caso de hacer un recuento de los reportados, ¿cierto? Entonces que me diga, me hago una suma de los reportados. Y pues acá ya puedo decirle que para que haga la agrupación lo haga con respecto a algún atributo. Entonces yo lo que quiero saber es cuál es el número de personas que se encuentran activas o que han sido reportadas. Entonces tengo ese campo que se llama, o ese atributo que se llama activo, y le digo que me muestre cuál es su mínimo y su máximo y que me agregue un porcentaje. Agregamos un nombre a mi capa de salida, ¿cierto? Él lo guarda por defecto en una carpeta. Ustedes pueden definir previamente la carpeta o definir una carpeta para dejar todos estos análisis y pueda organizar mejor la información, y puede usar la extensión del mapa actual si lo desea. También tiene la opción de poder mostrar el número de créditos que usted consume para este geoproceso. Entonces, para un total de registros de 1.400 registros, usted está haciendo uso de 1,4 créditos. Entonces, si se dan cuenta, el consumo es bien bajo. Y pues acá ustedes pueden tener el control de la cantidad de créditos que consumen por cada análisis. Nosotros ya previamente hemos hecho estos análisis por temas de tiempo y pues corrida la información. Entonces lo que tenemos es este resultado.
Entonces acá lo que nos generó precisamente fue una malla hexagonal donde lo que queríamos era poder conocer el porcentaje de la población o donde se concentraban las personas que se encontraban activas, recuperadas o, o reportadas, ¿cierto? Entonces acá empezamos a ver de pronto algunos hexágonos que están más, que son más sobresalientes en su color, entonces precisamente encontramos todas las estadísticas que pedíamos al análisis, que era el recuento de los puntos, que me hiciera la sumatoria de los casos reportados, edad promedio, entonces la edad promedio para este lugar es de 39 años, sumatoria de reportados, cuántas personas se reportaron, entonces en menor medida la menor cantidad de personas ya finalizó o ya pasó por este proceso, la mayoría de estas personas están en un proceso de reportado, eh, hasta ahora se lleva como esa primera fase que es el reporte para después posteriormente pasar a esa fase de activo y que ya cumpla como esa etapa de cuarentena y de recuperación para poder finalizar. Y bueno, pues por supuesto los porcentajes asociados a cada uno de estos valores de estos estados de finalizado, reportado o activo. Y por supuesto pues también se alimenta con algunas estadísticas, en este caso es un diagrama de torta donde me muestra el porcentaje de los estados en los que se encuentran las personas, pues que obviamente esto va a enriquecer mucho más mi dato y mi análisis para la toma efectiva de decisiones. Bueno, miremos cuál es la segunda pregunta que tenemos. Entonces, la segunda es, ¿cuál es el porcentaje de la población que se encuentra? Ay, perdón, esa fue la primera, lo siento. Segunda, ¿cuál es el número de casos reportados en el departamento de Antioquia? ¿Cierto? Bueno, para este caso, el número de reportados para el departamento de Antioquia, lo que vamos a hacer es usar un análisis de la categoría, analizar patrones, y vamos a buscar puntos calientes. Entonces queremos mirar si hay algún comportamiento espacial de la información, algún comportamiento especial de la información, si están agregados o si están consolidados de alguna manera de acuerdo a su distribución espacial. Entonces eso lo vamos a hacer a través de esa herramienta, buscar puntos calientes. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es entrar con la capa de individuos haciendo el filtro para el departamento de Antioquia. Queremos que busque clúster de concentraciones altas y bajas de estos puntos, entonces lo que quiere es que haga un recuento de puntos para esta zona y que me genere una malla con esta información o con estos recuentos. Puedo hacer una división, pero vamos a dejar esta capa así como viene por defecto con esa configuración y vamos a ver cuántos créditos puede llegar a consumir un análisis como estos de buscar puntos calientes. Entonces, para un total de 534 registros, vemos que el número de créditos necesarios es de 0,5. Entonces, realmente son pocos los créditos que se consumen con este análisis, como ya también previamente lo hemos realizado, entonces les muestro el resultado, lo que se obtuvo, y pues vamos a poder analizar de este resultado que pues tenemos una mayor concentración de casos para esta zona, que es para la ciudad de Medellín. Obviamente también teníamos unos casos, si se dan cuenta acá al fondo, teníamos unos casos en otros municipios del departamento, pero mayormente o encontró un punto caliente de concentración de la información hacia esta zona. Entonces acá podemos encontrar, eh, el número de puntos que reporta para cada uno de estos cuadrantes que genera con esta malla, ¿cierto? Y poder determinar cuántos puntos caen sobre cada uno de estos. Listo. Te pregunta, ¿cuál es la cobertura de un centro de salud autorizado a pacientes a 5 kilómetros de distancia? Entonces, para este fin, vamos a utilizar la categoría de proximidad. Entonces, vamos a ir nuevamente a análisis, ¿cierto? Vamos a decirle utilizar proximidad y lo que vamos a hacer es crear áreas de tiempo de recorrido. Entonces,
Bueno, lo que vamos a hacer es tomar la capa que ya por defecto él también elige, son los lugares provisionales, que es a los cuales también queremos hacerles esa área de recorrido. Decimos o definimos cómo lo queremos medir. Lo que queremos medir es la distancia de conducción, ¿cierto? Porque habíamos dicho en la pregunta que lo que queríamos conocer era que a una distancia de 5 kilómetros, con respecto a las personas afectadas por COVID, cuáles eran los centros de salud que caían sobre esta área. Entonces, también tenemos la opción de poder elegir las áreas desde diferentes puntos. Entonces le decimos que superponer. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si se da la opción que se pueda compartir alguna vía o que hay una superposición de la ruta, pues que lo haga, que no haya ningún problema y que la superponga. Asignamos nuevamente un nombre a nuestra capa de salida. Podemos consultar nuevamente créditos, entonces vemos cuántos créditos puede consumir un análisis de ruteo como lo es este. Entonces, pues como me dice que tenemos un total de registros de 8 entidades, entonces los créditos máximos necesarios son 4. Y ejecutamos nuestro análisis. Entonces, como ya lo hemos realizado también previamente, acá eso lo hicimos para la ciudad de Medellín, ¿cierto? Acá podemos observar esas áreas o esa cobertura que se tiene para estos puntos. La cobertura en área con respecto a 5 kilómetros de conducción, desde donde se encuentra la persona con respecto a la ubicación de los lugares provisionales habilitados para atender pacientes por COVID. Me muestra ciertos atributos, estas capas, como por ejemplo la ubicación, la distancia en kilómetros, el área, dirección, municipio, bueno, entre otros, ¿cierto? Por último, la última pregunta que tenemos es que a nivel nacional, ¿cuál es el porcentaje de la procedencia del virus en Colombia para los departamentos mayormente afectados? Entonces vamos a mirar de qué países provino el virus o si hubo más bien fue una infección entre los ya contagiados en el país, entonces pues hubo más bien una propagación de este virus. Para este caso, entonces, la herramienta que vamos a usar la herramienta que vamos a usar es nuevamente la de resumir datos, ¿cierto? Entonces, resumir datos y vamos a usar nuevamente agregar puntos, pero entonces en este caso ya lo que vamos a hacer es configurarla para que me muestre, para que me muestre el porcentaje de la procedencia de virus en Colombia para los departamentos mayormente afectados. Entonces, lo que hago es poder decirle que seleccione el campo para agrupar. Le voy a decir que el campo que quiero que me agrupe para este caso es la procedencia, porque tengo que definir aquí previamente cuál es la capa de entrada, ¿no? Para poder definirlo. Entonces, le voy a decir que son... Bueno, voy a hacerlo directamente sobre la capa porque es sobre los individuos total, entonces acá voy a hacerlo directamente sobre la capa del análisis. Le digo resumir datos, agregar puntos y acá tengo el campo que se llama procedencia y voy a decirle que me agregue de dónde, cuál es la minoría y la mayoría de este atributo y que me agregue el porcentaje de procedencia para poder conocer de qué lugares mayormente proviene este virus o de dónde migró a nuestro país, ¿cierto? Listo, entonces una vez se ejecuta este análisis, entonces la respuesta o el resultado que obtuvimos es el siguiente. Entonces lo que vemos es la visualización de una malla. Lo hemos definido previamente que sean cuadradas, que sean cuadrados, y vemos que hay unos que se ven más oscuros que otros. Entonces, por ejemplo, para este caso, me están diciendo cuál es la procedencia, cuál es la mayor procedencia del virus en Colombia. Entonces, podemos encontrar países como Arabia Saudita, Bélgica, Cuba, Emiratos Árabes, Honduras, Guatemala, ¿sí?
Mayormente se dio una procedencia ya interna, fue en Colombia, pero pues también hubo influencia o tuvimos la llegada de personas que viajaron desde estos lugares. Y pues obviamente a medida que la procedencia era menor, entonces digamos en este caso que hubo menos países que eran, que influían en esta área, si se dan cuenta la simbología o el color, la intensidad era menor. Entonces acá yo podría también determinar dónde se encuentra concentrado el lugar donde tuvo una mayor migración de virus provenientes de otros países. Entonces me di cuenta que es acá en esta zona, ¿cierto? Y de pronto acá en esta zona costera, que también tuvimos como mayor incidencia de otros países. Bueno, y así como estos, ustedes pueden seguir generando muchos más análisis, lo que les comentaba, pues de acuerdo a las preguntas que ustedes, a las preguntas que ustedes previamente también generan para poder hacer un uso efectivo de la información, ¿cierto? Bueno, tenemos algunos recursos para ustedes, queremos compartirlos para que puedan explorar un poco más este tema, ¿sí? Poder mirar qué otras opciones ofrece también ArcGIS Online. Entonces, aquí encuentran la página principal de ArcGIS Online. Tenemos en el Learn ArcGIS una información que es bastante importante para ustedes. Es un seminario de entrenamiento acerca del análisis espacial que puede ser de gran utilidad para ustedes, documentación asociada también al análisis en ArcGIS Online, los enlaces de las consultas de los créditos para geoprocesos. Entonces, pues en este primer enlace nos va a hablar acerca de ArcGIS Online, pero les dejo un segundo enlace también con los análisis que realizamos desde ArcGIS Pro, porque como les comentaba anteriormente, todas estas aplicaciones que tienen conexión directa con ArcGIS Online también hace consumo de análisis. Entonces, estos análisis que se consumen, perdón, estos créditos que se consumen por análisis, pues vamos a poder ver desde esta página cuántos son los créditos que se consumen cuando trabajamos en ArcGIS Pro. Bueno, bueno, a este punto tal vez no sé si tienen alguna inquietud, pero ya vamos a mirar en el chat. Pero quiero dejarles nuestros correos para que ustedes puedan recurrir a algunos de nosotros en el sector educación para los 3 países, Colombia, Ecuador y Panamá. En Colombia, pues si desean hablar con la gerente de sector, gerente de cuenta, conmigo también tienen mi correo, con los ingenieros de mercado técnico, la analista de mercadeo y la asesora comercial. Para Panamá tenemos gerente de cuenta y pues la coordinadora del programa colegios, o también puede contactarnos a los correos generales psiqueeducacion@esri.co o al correo colegios@esri.co. Entonces, espero que ustedes nos contacten, que puedan contarnos todas sus inquietudes. Vamos a mirar de pronto si en el chat tenemos preguntas o si alguien desea realizar alguna pregunta en este momento. Y Jenny, hay unas preguntas en el chat. Pregunta Eric de la Universidad Nacional, ¿cuántos créditos tiene una cuenta de aprendizaje? La misma que Esri otorga para ArcGIS Pro. No sé si nos puede aclarar un poco más la pregunta, Eric. ¿Cuántos créditos tiene una cuenta de aprendizaje? La misma que otorga para ArcGIS Pro. Para Profesor Eric. responderla necesitaríamos saber de dónde nos escribe el profesor Eric. Creo que él es de la Universidad Nacional. Sí, ya te respondió que la Universidad Nacional. Ok. Necesitaríamos el correo del profesor porque necesitamos saber de qué facultad es. En la Universidad Nacional de Colombia estamos en varias facultades, en varios programas y en varias sedes del país. Dependiendo cuál de estas es a la que pertenece el profesor, tenemos diferentes créditos en cada organización. Si la pregunta es cuántos créditos tiene cada usuario, eso sí los asigna el administrador. Entonces podríamos de pronto con el correo comunicarnos para mostrarle al profesor Eric cómo podría él visualizar bien sea los créditos de toda la organización o los de cada uno de los usuarios. Sí.
Jenny, la otra pregunta es, ¿qué metodología usaste para calcular el área de cobertura respecto al hospital? Pregunta Santiago Cardona. Santiago Cardona, que ya vi muchos mandar con... No veo la pregunta. Perdón, ¿quién me está hablando? Qué pena. Oscar, Jenny. Ah, Oscar, mil gracias. Ahí arribita donde estás, ahí. Abajito, eso. ¿Qué metodología usan para calcular el área de cobertura respecto al hospital? Ok. Entonces, el análisis que se usó fue un análisis de ruteo, que es utilizar proximidad, y ese análisis de crear áreas de tiempo de recorrido. Este fue el que se usó. Entonces, si leemos un poco más acerca de este análisis, entonces, un área de tiempo de recorrido es el área en la que se puede llegar a un tiempo de recorrido específico o que está a una distancia de conducción dada. Las áreas de tiempo de recorrido pueden ayudar a responder las siguientes preguntas. Entonces, este fue el que usamos para poder generar estas áreas para la ciudad de Medellín. Básicamente esas áreas de tiempo de recorrido se generan basados en distancias o tiempos de recorrido, en el modo de viaje que configura en la ejecución de la herramienta de análisis. Exacto. Sí, entonces lo que yo definía o lo que se pretendía responder, la pregunta que se pretendía responder era que cuál es la cobertura de un centro de salud autorizado a pacientes que se encuentran a 5 kilómetros de distancia. Entonces, ¿cuál es la cobertura que están brindando estos lugares provisionales? ¿Cuál es la cobertura a 5 kilómetros de distancia? Si hay personas que se encuentran dentro de esta distancia, pues que caigan sobre las áreas que se genera con la herramienta. Básicamente es eso. ¿Sí? No sé si se tiene otra pregunta o si quedó resuelta más bien esta pregunta. ¿Es claro para el profesor Santiago, el que hizo la pregunta? Hay otras preguntas. Pregunta Marino Mauricio Mejía. ¿Existe alguna capa en el Living Atlas que contenga los datos de COVID actualizados a diario? Actualmente sí contamos con información que se encuentra en el Living Atlas. Nosotros hemos estado mostrándoles en varias oportunidades, en varias mesas de trabajo, la información que tenemos dispuesta en el Living Atlas relacionado al tema del COVID. Pues nuevamente como que es importante poder ver cómo su ruta para que ustedes puedan ver cómo pueden acceder a esta información. Entonces básicamente lo que hacemos es irnos a la pestaña agregar y nos vamos a examinar capas desde Living Atlas o simplemente desde buscar capas y segregamos la búsqueda solo para que lo haga a través de Living Atlas. Y pues acá con la palabra clave COVID, ustedes van a poder encontrar información en este tema para nuestro país y que está siendo actualizada oportunamente por las diferentes entidades que trabajan sobre esta temática actualmente en Colombia. ¿Sí? Entonces, sí, la respuesta a la pregunta es que si existen capas en el Living sobre COVID, sí. Puede hacer la búsqueda como le mostraba y desde allí pues podrá ver toda la información que tenemos respecto a esta temática. Y hay una pregunta ahí donde estás, arribita, de Santiago Cardona, de nuevo, arribita donde estabas, cerca de las herramientas de inteligencia artificial. Más arriba. Ahí. Santiago Cardona, abajito de lo que comenta Sabrina. Ese. Acá, Muchos de los mandatarios que contratan sus servicios afirman que estas herramientas hacen uso de inteligencia artificial. ¿En qué forma la usan? ¿En qué herramientas? Bueno, realmente se me sale de pronto de las manos responder en este momento esta pregunta porque no tendría
no tendría una pregunta, no sé si una respuesta como muy concreta a esta pregunta, no sé si alguno de mis compañeros es muy pueda amplio. apoyar esta respuesta, sí es. Sí, hay en muchos temas que se utiliza inteligencia artificial como para hacer detección automatizada de elementos o de objetos, en imágenes, en videos, en muchos tipos de información. O sea, sí hay muchas herramientas que se están utilizando inteligencia artificial, machine learning, deep learning, pero es muy amplia para resumir la respuesta. Sí. Tal vez nos tocaría hacer una sesión de inteligencia artificial usando ARGIS para que pueda ver ese tema. Sí, si el profesor Santiago Cardona de pronto puede ser un poco más puntual con su pregunta, si requiere apoyo en un caso particular, entonces lo que puede hacer es contactarnos a través de alguno de nuestros correos, los que mostramos siempre, para que nosotros podamos ayudarle oportunamente y pues brindarle de pronto una información más verídica y pues podernos documentar acerca de este tema, que tal vez en este momento se escaparía un poco por la amplitud la magnitud del tema. Y yo aprovecho ya que están hablando de temas para futuras sesiones, nos gustaría que así como esta inquietud de inteligencia artificial, si tienen algunas otras inquietudes sobre temas que quieran que trabajemos en la mesa virtual, por favor nos respondan unas preguntas en la encuesta que les estoy enviando en este momento en el chat. Para conocer cuáles son esos temas que ustedes, en los que tienen interés y que podríamos trabajar en unas sesiones futuras. Sí, sí, Sabri, gracias. Por favor, si nos ayudan con dándole clic al enlace y pues diligenciando esta encuesta, para nosotros también es importante saber cuáles son sus temas de interés y poder trabajar en ellos en sesiones posteriores. Queremos hacer estas mesas de trabajo para enriquecer también o para contribuir en su implementación de la plataforma en sus instituciones, bien sea universidad, colegio, donde esté laborando. La idea es que podamos entonces brindarles un apoyo oportuno y pues eso lo podemos hacer eh, conociendo de antemano cuáles son las temáticas de su interés. La siguiente sesión será el día jueves, es la siguiente sesión que tendremos en esta semana. Para la próxima semana, pues como estamos manejando las mesas de trabajo los días lunes y jueves, pero de la próxima semana, el lunes es festivo, entonces haremos la sesión para el día jueves. Me dicen que no está habilitado el enlace. Ah, bueno, ya. Ya Sabri nos está colaborando con la activación de la encuesta para que ustedes puedan allí también exponernos sus temas de interés y pues podamos también trabajar conjuntamente y alineados también con sus objetivos. Nuevamente les recuerdo, estos son recursos que es importante que ustedes puedan difundir o compartir con sus colegas, bien sea docentes o estudiantes, para que podamos aprovechar esos espacios que están diseñados para ustedes. Tiene ahí una persona, Susana, que está pidiendo que si repites la fecha de la próxima sesión, por favor. Ok, entonces recuerden que esto todo ustedes lo van a poder visualizar desde la comunidad de Geonet. Desde allí nosotros podemos siempre ubicar los días y las temáticas que vamos a trabajar por sesión, pero para esta semana, ay, perdón, para esta semana específicamente tenemos sesión el día hoy, día 18 y el jueves 21. Para la semana siguiente la haremos el día 28 porque el día lunes es festivo. Gracias por el enlace. Entonces, aquí en el enlace en la comunidad de Janet podemos ver las mesas de trabajo que hemos realizado, cuáles son sus diferentes temáticas, las presentaciones y los enlaces a los videos, porque pues estas sesiones son grabadas, entonces ustedes pueden ver esos videos cuantas veces sean necesarios para poder
tener como un aprendizaje más significativo en torno a las temáticas que trabajamos en estas mesas. Entonces, pues desde este enlace ustedes pueden tener como el control de los días que estaremos trabajando en esos espacios o estas sesiones de trabajo. Bueno, no siendo más, agradezco a ustedes por su asistencia. Esperamos verlos en una próxima oportunidad, en la próxima mesa de trabajo. Y mil gracias a todos por su asistencia. Espero que tengan un feliz resto de tarde.